una vez más juntos. Somos la Iglesia Presbiteriana de Quilmes y estamos muy felices de poder festejar en estos días la Navidad. Hace 2 días apenas recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da mucha alegría, nos da mucha paz, nos da mucha esperanza. Pensando en el nacimiento de Jesús, siempre se me viene a la mente, se me vienen varios pasajes de la Biblia, pero uno en particular que está escrito en el libro de Isaías. Isaías es un libro escrito hace unos 2700 años aproximadamente, donde el profeta Isaías, inspirado por Dios, anuncia la venida y el nacimiento de Jesucristo. Es un mensaje muy esperanzador, donde cuando Isaías lo escribió no tendría mucha idea de lo que iba a ser Jesucristo. Pero él sabía, y la gente de esa época sabía, los que creían en Dios sabían que iba a haber un Salvador. Y nosotros estamos después de eso, después de Cristo, y podemos dar fe de que ese es Cristo que nació en Belén de Judea hoy es nuestro Salvador. Quería leer Isaías capítulo 9, versículo 6 en adelante, y que dice así: Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se darán estos nombres a él: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Nacerá en Belén de Judea un niño, y serán sus nombres, entre otros nombres, Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y ese Jesucristo que va a gobernar, lo va a hacer con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Qué grande esta palabra, qué esperanza y seguridad tenemos en Cristo. Yo quería compartir con ustedes una pequeña canción de alabanza que está inspirada en esta carta de Isaías. Es muy sencillita, su nombre es admirable. A ver si sale. Su nombre es admirable, su nombre es admirable, su nombre es admirable, Padre eterno, Príncipe de paz, su nombre es consejero, su nombre es consejero, su nombre es consejero, Padre eterno, Príncipe de paz, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que ese Señor consejero, admirable, Dios fuerte, Príncipe de paz, esté gobernando hoy en nuestras vidas. Oramos. Gracias, Señor, por este día que nos das, recordando tu nacimiento, recordando ese momento milagroso, ese momento trascendente en nuestras vidas, que ocurrió hace 2000 años atrás. Porque decidiste en un lugar llamado Belén, muy humilde, muy alejado de todo, en un tiempo, en una historia, ni más ni menos enviar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa bendición tan grande que tenemos de conocer a Jesús y porque es el motivo de nuestra esperanza, de nuestra fe.
En el nombre de Él oramos y damos todas las glorias. Amén. Ahora quería compartir con ustedes otra canción, pero no la voy a cantar yo ahora así en vivo, sino grabada con la letra y que habla también de Jesucristo naciendo en un humilde pesebre. ¿La escuchamos y la cantamos? El niño ha nacido bajo la enramada, tiene la mirada azul. Los sauces le mecen canciones de cuna, redonda la luna está. Es la noche de los pobres, es la noche del amor. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan, tiene frío y es el sol. Duerme que velan tu sueño, Jesús. Las 4 estrellas de la cruz del sur. El niño se duerme, la madre lo besa, le da su tibieza un buey. Traen los pastores su amor de colores y en los corazones miel. Es la noche de los pobres, es la noche del amor. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan, tiene frío y es el sol. Duerme que velan tu sueño, Jesús. Las 4 estrellas de la cruz del sur. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan, tiene frío y es el sol. Duerme que velan tu sueño, Jesús, las 4 estrellas de la cruz del sur. Este villancico fue escrito por un autor de Uruguay, nuestro país vecino, y me gusta mucho el final, que habla de las 4 estrellas de la cruz del sur. A los que nos gusta la astronomía, lo que es mirar el cielo, sabemos que la cruz del sur se ve en el hemisferio sur. La cruz del sur no se ve en Belén de Judea, no se ve en Estados Unidos, en Europa, se ve en el sur, se ve en Argentina, en Uruguay, en Chile, Paraguay, bueno, todo lo que es abajo del Ecuador. Y la idea es para mí muy interesante, porque Navidad no solo fue un hecho en un lugar geográfico y en un tiempo determinado, sino que en la Navidad fue y es algo que se va como repitiendo en el tiempo, como que ese Jesucristo vuelve a nacer cada vez que creemos en Él, cada vez que una persona lo busca y lo encuentra. Esa es la Navidad. No sabemos exactamente qué día nació Jesús, y esto es lo maravilloso también. No sabemos exactamente el día, pero sí sabemos el día que Jesucristo nació en nuestro corazón. Esto nos da, me parece a mí, en mi modo de ver, un panorama más amplio y real de lo que es la Navidad. Me encanta festejar el 24 de la noche con mi familia y con los afectos, pero siempre recordando que Navidad significa nació para estar con vos, todos los días y en cualquier lugar. Vamos a escuchar otra canción que habla de Jesucristo y que se llama Enamorarme. ¿La escuchamos?
corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hazte en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Cantamos recién, que tu presencia me inunde. Hacé de mí, Señor, un hombre nuevo. Esa es la oración que quería compartir con ustedes. Que el Señor, ese Jesucristo, haga de nosotros, de vos y de mí, un hombre, una mujer, una persona nueva. ¿Nueva para qué? No solo para disfrutar de esta vida, con la esperanza puesta en Jesucristo, sino también para ser de bendición, para ser de beneficio a las personas que nos rodean y que tanto necesitan de ese Jesucristo como vos y yo. Ahora vamos a compartir la lectura de la palabra que la va a traer Mariana, y luego de la lectura la oración que nos va a dirigir Facundo. ¿Leemos la Biblia? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Oramos. Señor y Dios nuestro, Dios bueno, te damos gracias en esta mañana por poder encontrarnos, por ser iglesia. Y te damos gracias porque te podemos buscar a vos, porque vos estás presente. Y más gracias te damos porque vos venís a buscarnos a nosotros, por Jesús mismo, que salió a nuestro encuentro, a través de quien te podemos conocer. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque como en aquel establo, aún en situaciones difíciles, tu vida se abre camino. Tu vida siempre triunfa, siempre reina. Gracias, Señor. Y queremos en esta mañana pedirte de todo corazón por un encuentro verdadero y especial con vos, que nos transforme, que no sea algo rutinario. No queremos simplemente escuchar un mensaje más, no queremos cantar otra canción, sino encontrarnos con un Dios que está vivo y que interviene en nuestras vidas. Y por eso te pedimos, Señor, que intervengas en nuestras vidas, que te muestres, que te reveles, que abras nuestros oídos, que tengamos respuestas claras, inconfundibles, Señor, que abras nuestros ojos, que nos abraces. Gracias, Señor, porque vos salís al encuentro de todos y cada uno de nosotros, aún en nuestra pobreza, aún en nuestra miseria, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra tristeza, en nuestros dolores. Señor, siempre estás presente y traes paz. Y pedimos, Señor, para cada uno de los que hoy oran, para cada uno de tus hijos, que la paz sea en nuestros corazones, paz inconfundible, paz completa, profunda en nosotros. Señor y Dios, también te pedimos juntos como iglesia que nos hables, que avives nuestros corazones, que abras nuestros oídos para escuchar tu voz. Te pedimos, Espíritu Santo, que hagas la obra completa en nosotros, que nos reveles aquello que necesitamos entender, que nos guíes a la verdad en cada área de nuestra vida, que podamos seguirte y honrarte con todo lo que hacemos. Te damos gracias una vez más, Señor, por este día, y te pedimos que sigas con nosotros, Señor, en cada corazón, cada motivo que vos conocés muy bien, vos puedas responder hoy, Señor, de manera clara y precisa a cada uno de nosotros. Dejamos todo en tus manos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De tu amor.
jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Yo te adoraré por la eternidad. Buen día a todos, qué bueno poder reencontrarnos y espero que hayan pasado una muy feliz Navidad. Un hermoso tiempo de celebración que la esperanza se hizo viva en medio nuestro. Estamos convencidos de que toda vida trae esperanza, pero especialmente la vida del Cristo Jesús nuestro Salvador, que vino a la tierra a caminar en medio nuestro, es quien viene a traer una esperanza eterna a cada uno de nosotros. Y quería seguir pensando en esos primeros pasos de Jesús. No tenemos grandes referencias acerca de esos primeros días de Jesús en la tierra, solo algunos textos en Lucas capítulo 2 que leímos hoy y algunos textitos ahí en Mateo. La continuación del relato del domingo pasado nos cuenta que María y José cumplieron y llevaron a Jesús a presentarlo en el 8º día al templo de Dios. Ahí, al cerrar ese relato, nos habla de los primeros meses, de los primeros días, hasta llegar a la adolescencia que nos vamos a meter hoy. El versículo 40 de Lucas capítulo 2 dice: el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Esa es toda la información que tenemos de Jesús desde que nace hasta este relato, hasta este hecho que vamos a presentar hoy ahí en Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, y te invito a buscarlo. Lo único que sabemos entonces es que el niño crecía saludable, pero también de manera sabia, ¿no? Que adquiría esa sabiduría de parte de Dios con su favor. Ahora nos introducimos en este texto que quizás lo conocés o quizás lo recordás, porque es este relato donde Jesús se nos pierde en Jerusalén. Pero déjame que podamos sumergirnos en el contexto de la historia. Para Jesús esta era una fecha importantísima, porque Jesús, habiendo cumplido 12 años, era la primera vez que iba a la Pascua como un niño adulto ya. A los 12 años, los jóvenes de aquella época
pasaban a ser adultos y empezaban a vivir con toda la responsabilidad de un adulto. Y eso implicaba también ir al templo, ir a Jerusalén en tiempos de celebración, en tiempos de fiesta. Así que para Jesús este era un momento único, un momento nuevo, y todo le volvía a brillar, todo le parecía interesante. Para conocer un poco las circunstancias y no creer solamente que José y María lo perdieron a Jesús por descuidados, despistados, o que el texto nos quiera decir que no lo cuidaban demasiado bien a Jesús, tenemos que saber que en aquella época los pueblos iban en grupos a Jerusalén a festejar las fiestas. Así que juntos iban caminando y juntos regresaban a su pueblo. Entonces era común que vayan dispersados en medio de la multitud, en medio de la muchedumbre. Pero también es verdad que en aquella época las mujeres por lo general iniciaban antes su camino y los hombres iniciaran el camino después. Eso quiere decir que María probablemente inició el camino de regreso a casa antes de José, porque tendían a caminar más lento las mujeres y los hombres irían después y se encontrarían a mitad camino. Eso nos ayuda a creer o a entender que fue en ese momento de encuentro donde María le preguntó a José, ¿dónde está Jesús? Y José probablemente, como solemos hacer los hombres, contestamos con la misma respuesta. Pensé que estaba con vos. Y ahí ni hablar la cara que le puso María a José como diciendo, me estás cargando. Siempre pensé que iba a estar con vos porque ahora es un adulto, ahora se queda con los hombres. Antes caminaba con las mujeres. Lo cual también nos habla del crecimiento de Jesús, de esta nueva etapa de su vida, pero hizo que se pierda. Bueno, en ese relato, en esa circunstancia, podemos observar la desesperación de los padres que regresan a buscar a Jesús. Habiendo conocido un poco el contexto, yo quiero presentarte las 3 ideas que descubro de este relato que a mí me llamaron la atención, creo que tiene que ver con nosotros en este año, pero también en el año por venir. Vamos a pensar en 3 ideas que nos presenta el relato. La primera es la certeza, la segunda es una búsqueda y la tercera son puntos suspensivos en la vida. Ya te voy a contar de qué se trata, pero acompáñame a la lectura ahí en Lucas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 46 en adelante. Es ahí donde se dan cuenta que Jesús está perdido, que Jesús no está con ellos y se desesperan en esta búsqueda. Dice Lucas capítulo 2, versículo 46, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, es decir, que regresaron a Jerusalén a buscarlo. Él estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles muchas preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. ¿Por qué me buscan?, pregunta Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Fueron 3 días de desesperación, fueron 3 días de búsqueda incansable para encontrar a su hijo, para encontrar a Jesús, que se les había perdido. No es un buen recuerdo como padre. Hace unos domingos atrás, ¿se acuerdan? Reflexionábamos o tomábamos la imagen de mi pobre angelito. Unos padres que se van de viaje y se olvidan de su hijo en casa. Pensándolo ahora, digo, bueno, capaz que se inspiraron en el relato de Jesús, en el relato de Navidad y en este olvido. Pero simplemente pudo haber habido una confusión y se redescubren a Jesús en el templo. Quiero pensar en la primer certeza. La primer certeza que el relato nos presenta es que en medio de esta búsqueda Jesús no logra comprender por qué sus padres están tan preocupados. Y esta es la primera declaración que quiero regalarte. Ahí en el versículo 48, Jesús le responde y les comenta ahí la Reina Valera, que es el relato que tenemos en la memoria. La primera declaración de certeza de Jesús es: no sabían que en los negocios de mi Padre
me es necesario estar? Evidentemente Jesús lo sabía. No sabemos cuánto Jesús comprendía de su vida. Él era solo un preadolescente para nuestros tiempos de hoy. Él tenía 12 años. Comenzaba su proceso de adulto. No tenemos claro en su comprensión de Dios hecho hombre hasta qué punto de la historia él sabe, hasta cuántos detalles él tiene en este momento. Pero sí tenemos una certeza. Jesús declara que él sabe que él ha venido al mundo para estar en los negocios de su Padre, para estar en la casa de su Padre. Evidentemente, Jesús lo había hablado con José y María. Evidentemente, hay algo del vínculo de Jesús que fue construyendo hasta este momento de la historia que le permitía reconocer quién era y por qué estaba en la tierra. La primera certeza que el relato nos presenta es Jesús sabiendo que vino al mundo para estar en los negocios de su Padre. Pero pensaba que el relato nos presenta una segunda certeza. Hay algo que conocemos. Lo hablamos unos domingos atrás. El ángel se presenta a José y se presenta a María y les anuncia que el bebé que les ha de nacer, que viene a traer vida, que viene a traer esperanza, no es más ni menos que el Salvador. Ellos sabían, a ellos se les había anunciado, ellos tenían la certeza de que esto era real, porque vieron el milagro en su vida. Ellos sabían que Jesús era el Cristo. Pero muchas veces el perder de vista la certeza, esas seguridades que ya sabemos, permiten que el temor, que la angustia, que el miedo abrumen nuestras vidas. Y esto es lo que le pasó a José y María en algún momento de la historia, quizá por la rutina, quizá por estar criándolo, hizo que se olvidasen o que no tuviesen presente en ese instante la certeza de que su hijo Jesús era el Cristo. Dice María que cuando lo encuentra a Jesús le dice: te buscamos angustiadamente. Si tenían la certeza ahí a piel, si tenían esa certeza ahí, en la punta de la lengua, en la seguridad, en la mente, en su pensamiento actual, probablemente se hubiesen preocupado menos, probablemente hubiesen buscado primero en el templo, probablemente hubiesen estado con la seguridad de que Dios era quien lo estaba cuidando. Pero el olvidarse de esa seguridad y de esa certeza de quién era, hizo que la angustia los abrume. Yo quería pensar en primer lugar, y esta es la primera pregunta que quiero que te hagas. Quizás te animás a compartirlo ahí en el chat, porque eso va a ayudar a otros a pensar en sus certezas. La primera pregunta es: ¿qué certezas de Dios hoy tenés en tu vida? ¿Qué certezas de Dios vos conocés que son reales? Y me encantaría si te animás a compartirnos ahí en el chat cuáles son las certezas en tu vida. Podría ser que Dios te ama. Esa puede ser una certeza o puede ser un conocimiento. Algo que alguien te dijo. Podés tener la certeza de que Dios tiene un propósito para tu vida. O podés tener la certeza de que en Dios estás seguro. Hay tantas otras y me encantaría poder leer las tuyas. Pero quiero que te preguntes cuáles son las certezas de Dios en tu vida para que podamos aferrarnos a ellas. Este relato nos permite conocer, pensar, recuperar las certezas de Dios en nosotros para poder vivir. Es más, eso es lo que declara Jesús. Él tenía la certeza, la seguridad de que Él había venido para estar en los negocios de su Padre. Quizá esa puede ser una certeza para nosotros este nuevo año. Saber que también estamos en este mundo para involucrarnos, para ser parte de los negocios del Padre Celestial. Avanzamos un poquito, porque mientras releía el texto pensaba en esta segunda idea que nos presenta el relato, que el relato nos anima a pensar, y tiene que ver con la búsqueda. De alguna manera, esta búsqueda la podemos ver de manera literal y no es tan difícil descubrirla. Podemos ver de manera literal
a María, a José buscando a Jesús. Y eso ya nos da mucho de qué hablar. Podemos repensar, podemos tomar esta idea literal de María y José buscando a Jesús y nos invita a nosotros a vivir esa búsqueda de Jesús. También de manera simple podemos redescubrir esta búsqueda de Jesús sobre el Padre, quedándose en el templo, intentando conocer, haciendo preguntas, trayendo sus inquietudes, trayendo sus respuestas, mostrando lo que le generaban esas respuestas de los maestros, esa búsqueda de Jesús con el Padre. Pero si indagamos un poco más, y ahí donde me quiero involucrar, es esta búsqueda que presentan María y José de Dios en su vida, de Dios en su familia. Yo te decía al principio que los adultos a los 12 años, y esto era lo que le pasaba a Jesús, emprendían este viaje a la adultez que involucraba el tener que asistir al templo en las fiestas ceremoniales, en los días de mayor fiesta, especialmente en la Pascua. Los adultos de aquella época que vivían alrededor de 30 kilómetros a la distancia, aquellos que eran fieles, tendían a ir cada año. Pero esencialmente los judíos de la época, y eso es lo que sucede aún hoy, requieren y necesitan y se les reclama, se les pide que vayan al menos una vez en su vida a celebrar la Pascua al templo. Pero me parece interesante descubrir que si indagamos el texto, si profundizamos en el texto, podemos observar que María y José cada año iban al templo a celebrar la fiesta. Acompáñame ahí en la lectura. El versículo 41 dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y esta búsqueda no es una búsqueda cualquiera, es una búsqueda de que Dios reine en su vida. Es una declaración activa de María y de José, de que Dios esté en ellos. Ellos apartaban un momento especial de su vida para asistir, para celebrar la libertad que habían adquirido como pueblo, con la esperanza de que el Cristo, Jesús su Hijo, más adelante iría a ser quien trajera esa libertad. Pero quiero que pensemos un poco en esto, la responsabilidad de José, de María, y esa responsabilidad activa, puesta en práctica, en esa búsqueda de querer conocer a Dios, involucrar a Dios en su vida cotidiana, se lo han transmitido a Jesús. Es Jesús quien reconocen sus padres que cada año, en la Pascua y en las fiestas mayores, ellos iban a celebrar al templo. Es Jesús probablemente quien recordaba a su padre, a José, que le enseñaba la Torá, le enseñaba la palabra. Lo invitaba a Jesús a recitar ese texto. Era una práctica cotidiana. Pero probablemente el mismo Jesús lo veía a José yendo a la sinagoga cada semana a encontrarse con Dios, a preguntar acerca de Dios, a conocer más acerca de su Dios. ¿Qué estoy queriendo pensar en esto? Que el relato también nos invita a pensar que esta búsqueda de María, de José, de anunciar, de celebrar, de participar de la comunidad de fe, permitía que Jesús se criase también en un ambiente, en una atmósfera de búsqueda de Dios. Papis, mamis, déjame decirte que tus hijos van a conocer a Dios por lo que vos le decís, pero también por lo que ven en vos, por lo que ven en tu búsqueda, por verte leer, por verte orar, por orar juntos. También déjame compartir a las familias que las relaciones se alimentan también cuando compartimos esa búsqueda de Dios. Yo creo que eso es algo que percibió Jesús desde su infancia. Por eso el relato nos dice que cada año iban a presenciar la fiesta de Pascua en el templo. Ellos eran de ese grupo de fieles que querían ser parte y que generaban en su hogar, en su familia, un ambiente de búsqueda. Y ahí va mi segunda pregunta y mi invitación.
en casa, en tu hogar, generás un ambiente de búsqueda de Dios, un ambiente de encuentro con Dios, un compartir, un reflexionar juntos. Porque el relato nos invita a eso. El relato nos dice que Jesús en su infancia también vivió en un espacio, en una atmósfera donde se podía percibir la búsqueda de Dios. Una búsqueda literal y una búsqueda profunda que se generaba, que era práctica, que era cotidiana y que también era prioridad, hasta tal punto de ir cada año a celebrar la Pascua en el templo. Déjame compartirte ahora, mientras te invito a pensarlo, y en esa pregunta de si lo hay o no lo hay, poder pensar cómo generarlo, ese espacio y esa atmósfera en casa. Déjame avanzar por este tercer aspecto que descubro que el texto nos relata. Te decía que el texto nos habla de certezas, el texto nos habla de una búsqueda, pero también hay lugar, también hay espacio para los puntos suspensivos. Déjame compartirte en qué estoy pensando. Los puntos suspensivos también tienen que ver con las preguntas, también tienen que ver con la incertidumbre. Es más, este año para muchos de nosotros, o para todos, fue un año de muchos puntos suspensivos y de muchas incertidumbres. Y probablemente pensar el año que viene también está rodeado de preguntas, también está rodeado de cuestiones que no entendemos o que no sabemos cómo van a seguir. Pero me encanta encontrar en el relato que también hay lugar para la pregunta, también hay lugar para lo desconocido y también hay lugar para lo desconocido que probablemente en el corto plazo no vamos a saber. Acompáñame ahí en el texto, en Lucas 2, y descubro ahí escondiditos 2 versículos que me permiten pensar en esto, que me permiten pensar que en medio de las certezas y en medio de la búsqueda hay un espacio para las preguntas, para la incertidumbre y para los puntos suspensivos. En el capítulo 2 leímos la semana pasada que los ángeles se presentan a los pastores y les dicen que en el pesebre ha nacido el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y ahí los pastores van hasta el pesebre y lo ven y se dan cuenta que era real lo que se les anunciaron y lo ven al Cristo y le cuentan todo esto a María y a José para que sepan por qué llegaron hasta ahí. Y el versículo 19 nos dice esto. Luego de que los pastores le cuentan todo lo vivido en esa noche, María piensa en esto. Dice el versículo 19, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Luego nos encontramos con el relato que estamos compartiendo hoy. Jesús se pierde, Jesús se encuentra, lo descubren, les trae paz a su vida porque está ahí. Y Jesús les responde, en las cosas de mi Padre me tengo que quedar, yo estoy llamado a estar en el negocio de mi Padre y vivir para Él. Y ahí María, un poco como toda madre, lo retó un poco, le llamó la atención. Jesús sigue a sus padres de regreso a casa, vive con ellos, pero el versículo 50 y 51 nos dan ahí algunos detalles para recuperar. El 50 nos dice que sin entender lo que Jesús les dice, regresan a casa. Y ahí dice el versículo 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Estos 2 versículos, el versículo 19 y el 51, nos muestran aquellas incertidumbres, aquellas preguntas, aquellos puntos suspensivos en la vida de María. María estaba criando a este bebé, estaba criando a este niño, a este adolescente y ya a este adulto, donde le tocan experimentar muchas circunstancias en la vida que le generan preguntas. El versículo 19 nos dice que María guardaba estas cosas en su corazón y meditaba en ella. María estaba intentando unir las fichas, todas las piezas del rompecabezas. Ella estaba intentando que cuadren de alguna manera, poder encontrarle el sentido.
Quizá como te pasa a vos en la vida. Hoy hay algo que vos estás viviendo, quizá la situación general que nos está tocando vivir, que estamos tratando de entender. Y me encanta que el relato continúa con puntos suspensivos, con algo que María no logra descifrar por completo, porque los pastores le dicen, mirá lo que pasó, y estaban acá, y era real. María guarda, medita en ello, lo guarda en su corazón y sigue avanzando. Esos puntos suspensivos a María no le hacen frenar, porque ella tiene certezas. El ángel le dijo que el Cristo, el Salvador, iría a nacer y ellos lo iban a criar. Y María tiene muchas preguntas, pero no permite que las preguntas la frenen. Jesús le dice, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre, en la casa de mi Padre. María un poco lo reta, lo lleva de vuelta a la casa, pero también se queda meditando en esas palabras sin terminar de entender. Pero siguió el recorrido, siguió acompañando y siguió guiando a Jesús. ¿Qué pienso en esto? Que quizá en tu vida todavía hay puntos suspensivos en los cuales quiero animarte a que pienses. Quiero preguntarte, ¿cuáles son esos puntos suspensivos hoy en tu vida? Esas preguntas que no sabes por qué, que no terminás de comprenderlas o de entenderlas o estás intentando unir las fichas. Quiero animarte a que le des espacio porque la Biblia, el relato, la misma historia de Jesús le da lugar a los puntos suspensivos. Me encanta que María no los esconde, medita en ellos, no los oculta, no los guarda, no los rechaza, sino que los guarda y piensa en ellos, medita en ellos, les da lugar para intentar redescubrir, comprender qué está viviendo. Yo quiero animarte a que le des lugar, a que ya no le escapes, a que ya no ocultes esos espacios o esos puntos suspensivos que hoy no conocemos. Pero a su vez, en el mientras tanto, sigas adelante. ¿Qué hacemos entonces con esos puntos suspensivos? En primer lugar, creo que tenemos que abrazarnos, alimentarnos de las certezas que sí tenemos. Son esas seguridades que te preguntaba hace un ratito, esas seguridades de Dios en tu vida, de las cuales nos tenemos que agarrar y aferrar para poder emprender. Vamos a emprender un nuevo año con más preguntas que siempre, con más imposibilidades de poder proyectar como nos gustaría porque no sabemos cómo sigue, pero sí hay algunas certezas de las cuales nos podemos agarrar. Luego de alimentarnos, de mantenernos en esas seguridades y certezas, yo quiero animarte a que alimentes esa búsqueda, a que generes un espacio de búsqueda en tu hogar, en tu casa, en tu familia, para poder no solo tener esa certeza, sino seguir construyendo nuevas certezas en ese encuentro con Dios, en lo que Dios quiere mostrarte y revelarte. Y al mismo tiempo, darle lugar a las preguntas. Yo creo que ahí eso va de la mano, buscar y dar espacio a preguntar, también a esas preguntas difíciles, para poder ir uniendo las fichas del rompecabezas y poder redescubrir, reencontrar esos propósitos. Creo que ahí hay una guía para poder emprender este año que se nos acerca, que se nos avecina y que tenemos un gran desafío para poder encarar. Yo quiero animarte a que este año puedas hacer propias las palabras de Jesús y decir, en los negocios de mi Padre yo tengo que estar. Dios hoy te está llamando también a que este 2021 vos puedas declarar que en los negocios de Dios querés ser parte, querés involucrarte y querés aferrarte también de las certezas que tenemos. Yo sí quiero animarte a que este año sea un año planificado con búsqueda y no solo diciendo quiero encontrarme con Dios, sino que quiero generar espacios, lugares de encuentro en mi casa y en mi familia para poder buscar de Dios. Y en tercer lugar, no permitir que esos puntos suspensivos te frenen, sino todo lo contrario. Encararlo con la ayuda, con las certezas
de que Dios está con nosotros, de lo que Dios ya te habló y de lo que Dios te va a ir hablando en medio de tu búsqueda. Quiero invitarte a que oremos juntos. Quiero invitarte a que pidamos juntos por este nuevo año que se avecina y pedirle que esos puntos suspensivos Dios los llene con sus propósitos, con su voluntad y con su palabra, con su respuesta a nuestra vida. Oremos juntos. Amado Dios Padre, venimos cerrando un año muy difícil. Dios, vos nos conocés a nosotros y conocés cómo lo hemos vivido, pero queremos darte gracias de que has estado con nosotros cada día, Dios. Hoy queremos darte gracias, aunque nos resulta difícil por este 2020, porque así como fue un año tan difícil, también pudo ser un año de crecimiento en vos. Jesús, yo quiero pedirte en mi vida y quiero pedirte en la vida de tus hijos, de tu iglesia, que alimentes tus certezas, tus seguridades y que las podamos tener presentes en nuestras vidas a la hora de encarar este nuevo año. Que alimentes nuestro deseo de buscarte, literal, profunda y también generando espacios de búsqueda en casa. Que nuestro hogar sea un hogar que te tenga como prioridad en este 2021. Y también queremos pedirte ayuda. Queremos pedirte ayuda en esos lugares, en esas palabras, en esas consignas que no entendemos, pero sabemos que vos sí tenés respuesta. Gracias, Dios, por tu palabra, porque el ejemplo de la vida de María nos anima a seguir adelante, más allá de que hay cosas que no entendemos. Y ahí donde no entendemos, queremos pedirte que intervengas. Queremos pedirte que nos ayudes y también que nos des las fuerzas para seguir adelante. Señor Jesús, habla a nuestros corazones. Y de manera especial yo quiero bendecir a tu iglesia hoy. Que en este nuevo emprender, en este nuevo comienzo, en este nuevo año, tu Espíritu Santo actúe en nuestros corazones. Avive el fuego de la llama de tu Espíritu en nuestras vidas con el deseo, con la pasión de encontrarnos en vos. Que este 2021 nos encuentre en vos, viviendo junto a vos y transitando la vida, soñando tu vida en nosotros. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Te invito a declarar. Te invito a hacer propio esta palabra. Que este 2021 nos encuentre sabiendo y diciendo que somos llamados a estar en los negocios de papá. En el reino de Dios, en vivir esa vida. El Señor te ayude a buscar y el Señor te ayude a seguir adelante en medio de toda circunstancia. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, en el campo al pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en su plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor,
astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Bueno, ya estamos llegando al final de este encuentro, agradecidos a Dios porque Él nos permite de esta forma poder comunicarnos y también agradecidos porque ya pudimos tener encuentros presenciales y realmente fue de mucha bendición. Así que pronto vamos a tener otro encuentro presencial que lo iremos anunciando. Gracias, Ezequiel, por compartir también palabras del Evangelio, de la vida de Jesús. En la Biblia, en el Evangelio, podemos encontrar muchísimas historias de Jesucristo en su paso por la tierra. Y como dije al principio, no son cosas escritas que quedaron allá 2000 años atrás, sino la palabra de Dios creemos que es viva, eficaz y que puede penetrar y puede abrirnos el entendimiento y el corazón para poder hoy disfrutar no solo de la Navidad, sino de esta vida. Hay varios anuncios que ya los fuimos viendo y me despido de todos ustedes leyendo la bendición sacerdotal que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, que dice así: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo